Hola a todos, soy Manuela del Caño, profesora de la Universidad de Valladolid y quiero empezar agradeciendo a la organización del Congreso la oportunidad de poder contaros un proyecto de innovación docente que estamos llevando a cabo en nuestra universidad y a todos los que habéis mostrado interés por esta conferencia, pues agradeceros también, espero que os resulte interesante. Nuestro proyecto de innovación docente se llama Cómo crear científicos, un proyecto de innovación docente universitaria para el currículum de educación infantil. En principio, nos hemos visto en los últimos años una situación en la que la COVID-19 ha puesto de manifiesto la gran necesidad que tiene nuestra sociedad de nuevas generaciones de investigadores. Investigadores que tengan unas situaciones mucho menos precarias que las actuales, que realmente tengan un futuro a largo plazo, que no tengan que salir fuera a buscar trabajo, que aquí puedan tener una vida digna, pero además que tengamos una población, una sociedad que valore la ciencia, que sea muy consciente de lo importante que es y que realmente podamos invertir en ciencia de una manera lógica a las necesidades, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como os comentaba, la COVID-19 ha puesto de manifiesto que en España teníamos carencias y tenemos carencias tanto a nivel de investigación como a nivel de biotecnología en general. Eso se ha traducido en que a día de hoy no tenemos una vacuna propia en España, a pesar de los intentos de los científicos, de los pocos científicos que han podido formar parte de esta carrera en busca de las vacunas. En muchos casos, investigadores muy mayores, prácticamente ya debían estar jubilados, pero que tienen que mantenerse activos para poder sostener los laboratorios y que cuando se vieron en esta situación de alguna manera revivieron sus laboratorios para poder intentar sacar esto adelante. Pues efectivamente nos encontramos con que tenemos todos estos ejemplos de que no conseguimos a día de hoy tener una vacuna porque nos falta infraestructura, nos faltan investigadores, nos falta todo menos formación, porque realmente formación sí que tenemos. Formamos a los científicos, pero luego no los acogemos. Y la sociedad tiene una visión de los científicos muy mala, por decirlo rápidamente. Realmente hay estudios y pequeñas encuestas en las que se preguntaba la visión, cómo uno imagina a un científico y lo ve, y la mayoría eran señores mayores con pelo blanco, con cara de locos y con pocas ganas de hacer el bien, ¿no? Eso lo hemos mantenido en la literatura, pero es que lo hemos tenido en los alquimistas, las brujas, todo eso, ese miedo a la ciencia, ese miedo a los científicos, al conocimiento, al saber, lo hemos de alguna manera transmitido generación tras generación. ¿Y eso qué hace? Pues que lo que necesitamos es una sociedad que valore y que pida financiación para la investigación, porque si no los políticos no van a dedicarse a echar dinero a algo en lo que la sociedad no cree bueno ni conveniente, ¿no? Tan mala visión se tiene de los científicos que a pesar de que hay muchas más evidencias y había muchas evidencias de razones socioeconómicas, ambientales, de por qué se ha producido esta pandemia, al final la culpa se le ha echado a un científico chino que ha intentado crear un virus mortal que nos quería acabar con nosotros, ¿no? Siempre es más fácil echarle la culpa al científico que realmente buscar una razón más lógica, más natural y más real. Por lo tanto, es una necesidad y bastante urgente en vista de las circunstancias generar
generaciones despertar la vocación científica y aprovechar o desarrollar todo esto para que realmente nos convirtamos en un planeta, pero no sé, en el caso de España, un país con realmente competitivos a nivel científico para que en unas circunstancias como estas no tengamos que ser los últimos en la cola de comprar vacunas, sino que podamos generar las nuestras, entre otras cosas. La vocación científica se ha estudiado que se despierta en los primeros años de vida, ¿vale? Los niños pequeños tienen como rasgo más innato la curiosidad, y durante los primeros años, los primeros 5, 6, 7 años, son donde verdaderamente se desarrolla este espíritu científico. Por lo tanto, es en esta época donde es más importante que tengamos a grandes maestros con grandes habilidades para inculcar, desarrollar el gusto por la ciencia, dar buenas explicaciones, hacer buenos experimentos que realmente atraigan la atención de los niños y consigan que puedan decir: mamá, papá, quiero ser científico. Lo normal es que los niños no vean un científico en su vida. Ven médicos, quieren ser médicos. Ven profesores, quieren ser profesores. Ven taxistas, quieren ser taxistas, pero no ven científicos. Si no les enseñamos lo que es la ciencia, si no disfrutan de la ciencia, no querrán ser científicos. Y si no lo son de pequeños, malamente vamos a conseguir que lo sean de mayores. Así que el objetivo de este trabajo era conseguir que estos maestros de infantil disfruten de la ciencia, conozcan bien la ciencia, tengan buenas herramientas para trabajar de ciencia a través del diseño de un cuaderno de actividades científicas para infantil, en la que tengan desarrollados todas estas actividades planificadas con antelación, con una valoración de cada una de las actividades, con una planificación de cómo organizarlas, para que les resulte fácil en la vorágine de cada día y de preparación de clases y tal, meterse en el mundo de la ciencia. Esto se ha hecho en una clase de 40 alumnos de Ciencias de la Naturaleza en el currículum de la asignatura de las Ciencias de la Naturaleza en el currículum de Educación Infantil, en el grado de Educación Infantil, en el tercer curso. Y trabajaremos por parejas en la fabricación de estas actividades. Lo primero que hicimos fue comenzar haciendo un poco de ciencia. Lo primero fue preguntarles a ellos mismos si querían, si amaban o les gustaba la ciencia o la odiaban. Y más del 70% de ellos decían que odiaban la ciencia. Algunos realmente la odiaban, otros simplemente no les gustaba, otros le tenían hasta miedo. En general, rechazo a la ciencia. Es decir, más de 20 años en los que nadie había conseguido que la ciencia les resulte atractivo. Ante la pregunta de por qué creen que eso no es así, la respuesta es que les parece abstracto, les parece complejo, les parece muy lejano a la realidad, cuando la ciencia no puede ser más cercana a la realidad. Así que realmente es un problema de que durante toda su etapa de formación no se les ha inculcado ese gusto por la ciencia, ¿no? Y se ha convertido en algo ingrato, desagradable, que resulta complicado y que no les resulta útil. A partir de ahí, el objetivo fue que ellos mismos empezaran a preguntarse cosas, que abrir su mente a la pregunta, a cuestionarse las cosas. Lo primero que quisimos cuestionar es que ellos se preguntaran o hicieran una encuesta de lo que querrían saber. Ellos decidieron que querrían hacer una encuesta a los maestros de infantil para preguntarles si hacían ciencia en sus clases y las razones por las que las hacían, o por las que no las hacían, o por las que hacían menos de lo que les gustaría. También decidieron hacer una encuesta a los padres y preguntarle a los padres qué esperaban de ellos como maestros y qué esperaban de la formación científica para sus hijos. Y por último, decidieron que también era importante hacerles una encuesta a los niños de infantil, y preguntarles a ellos qué cosas querían aprender y qué esperaban de sus maestros. Bien, estas encuestas las han fabricado ellos con diferentes preguntas y están en proceso de recopilación de datos para luego analizarlo.
Así que ya teníamos una primera información. Por otro lado, como os digo, la idea es abrir las mentes a las preguntas. Entonces, cada día, al principio de cada clase, tienen que cuestionarse preguntas que les hayan pasado durante el día anterior, cosas cotidianas que no se hayan preguntado antes y que tengan una explicación. Al principio les costaba un poco entender qué significaba eso, pero empezaron a salir preguntas y de repente se dieron cuenta de que había muchas cosas que no se habían preguntado nunca y que alguien se las podía responder. Y llegaron incluso a comentar que, claro, que es que ellos cuando se preguntaron de pequeños, pues por ejemplo, por qué el agua del mar era salada, la respuesta que recibían era porque viene un señor por las noches y echa sal. Y claro, ante esas respuestas te dejas de preguntar cosas, ¿no? Entonces empezaron a surgir preguntas, pues qué eran las alergias, por qué estornudamos, por qué la fruta es dulce, por qué lloramos, qué hacen las vacunas, por qué tenemos 2 piernas y las arañas 8. De repente empiezan a preguntarse cosas y ese es el comienzo de todo, el que ellos tengan interés por saber algo de lo que viven. Les resultaba curioso, de hecho me preguntaban, ¿pero tú te has preguntado todas estas cosas antes? Y yo les decía, sí, lo curioso es que vosotros viváis en un mundo en el que no os hayáis preguntado nada de esto y que todos los días lo veáis y lo viváis y no os lo preguntéis. Bueno, pues a partir de aquí estamos generando una batería de preguntas, sobre todo preguntas que puedan hacer niños pequeños, aunque ellos preguntan cosas que también les interesan a ellos, para que realmente tengan buenas respuestas ante todas estas preguntas. Después utilizamos el temario habitual de la asignatura para, a través de cada uno de estos temas, generar directamente actividades científicas, directamente situaciones de aprendizaje. Lo que tenían era primero que lo que hacemos es los 10 primeros minutos de la clase introducimos el tema con algún vídeo, con una explicación básica para que entiendan lo básico del tema y que de ahí saquen diferentes opciones de trabajo. A partir de ese momento ellos se tienen que hacer una pregunta de partida, normalmente esa será la situación de aprendizaje, y buscar una imagen que resuma esa idea. A partir de ahí tienen que hacer una introducción para adultos de 2 a 3 páginas donde pongan esa información que van a necesitar ellos por encima de lo que van a explicarle a los niños para conocer el tema. Después tendrán sus objetivos, lo que realmente quieren que el niño aprenda y lo que no quieren que aprenda, porque muchas veces se queda el niño con la parafernalia. Lo interesante es saber cuál es el objetivo que queremos que aprenda, cuál es ese concepto. Después tienen que generar experimentos científicos, manipulativos, originales, que tengan realmente la explicación, no que solo sean algo visual, que realmente expliquen y que profundicen en el porqué de las cosas. Y luego diferentes actividades complementarias para afianzar. Juego relacionado con el tema, una ficha, una canción y luego detectar problemas. ¿Qué situaciones pueden ocurrir por explicarles algo que es un poco complejo o por las problemáticas de la propia actividad? Después, lo que se hará es que cada uno de ellos va a evaluar a través de una rúbrica que también han creado ellos cuáles son los mejores y los peores, los que tienen mejor valoración o peor valoración en cuanto a sus propuestas, en cuanto a la originalidad, la complejidad, la diversión, el coste económico, el material sostenible, es decir, una serie de ítems para valorarlos. Y finalmente, cada grupo que tendrá hecha todas sus actividades, la que tenga mejor puntuación será la que expondrán al final de la asignatura y pondrán en práctica con el resto de los compañeros. De esta manera veremos nuevamente un repaso de todas las actividades, de todos los temas a través de sus actividades directamente y veremos si realmente funcionan o no funcionan. Además, hemos creado un cineforum donde pueden ver películas que estén relacionadas con el tema y discutir y hablar sobre ello de una manera, digamos, encontrando esta relación con la realidad o con la ficción o con la ciencia ficción de alguna manera. Finalmente, todo esto formará parte de la evaluación global de la asignatura en la que las actividades contarán un 50%, un examen en el que tendrán que generar una actividad partiendo de un tema que no conozcan y 10% de la exposición que van a realizar en clase.
Estamos en proceso de terminar esto, terminaremos por Semana Santa, después de Semana Santa tendremos la fase final, recopilaremos todo y tendremos la información suficiente. Cuando termine esto, que será cuando podamos redactar oficialmente el artículo que pueda salir de aquí, tendremos toda la información si a alguno le interesa para conocer los resultados, las distintas actividades que se han realizado y todo lo que va en torno a ello. El objetivo es que al final ellos tengan un cuaderno con todas esas actividades, con las mejores, las más valoradas y complementadas con las demás, y que ese sea su cuaderno de trabajo para que cuando vayan a trabajar tengan ya todo eso preparado y no tengan pereza, ni miedo, ni ningún problema en poner en práctica cualquiera de estas actividades. Esto quizás podamos encontrar la manera de publicarlo y que pueda ser público de alguna manera para el resto de las personas que quieran ponerlo en práctica en diferentes colegios y demás. Pues nada, esto es todo. Sin ciencia no hay futuro. Hay que crear científicos, hay que crear espíritu científico y empezamos desde los más pequeños porque es la única manera de que esto funcione. Muchas gracias a todos.